¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, el creador del universo, permitió que Satanás entrara a su presencia y hablara con él cara a cara? No en la tierra, no en el infierno, sino en el cielo, en la corte celestial, rodeado de los ángeles. ¿Por qué el enemigo tenía acceso al trono de Dios? Hoy vamos a abrir el libro más antiguo de la Biblia, un libro que muchos conocen pero que muy pocos realmente entienden. Un libro que guarda uno de los secretos más perturbadores y más poderosos de toda la Escritura. Estamos hablando del libro de Job, y lo que vamos a descubrir hoy va a cambiar la forma en que ves el sufrimiento, el mal, la fe y la soberanía de Dios para siempre. Quédate hasta el final porque esto no termina como tú crees. Empecemos desde el principio, desde el verso 1 del capítulo 1. La Biblia dice en Job 1:1, «Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal». Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Eso es lo primero que Dios quiere que sepas de Job. Antes de que sepas cuántos hijos tenía, cuántas ovejas, cuántos camellos, antes de que conozcas nada más de su historia, Dios establece el carácter de este hombre, y lo hace con 4 palabras que en el hebreo original son devastadoramente precisas. La palabra hebrea para perfecto aquí es tam, que no significa impecable ni sin pecado, significa íntegro, completo, un hombre cuyo interior y exterior coinciden, un hombre que no tiene doble cara. La palabra para recto es yashar, significa alguien que camina en línea recta, sin desviarse, un hombre de principios que no negocia su integridad. Temeroso de Dios, en hebreo es Yare Elohim. No significa que Job vivía asustado. Significa que Job tenía una reverencia tan profunda por Dios que esa reverencia gobernaba cada decisión de su vida. Y apartado del mal, sarmera, significa que Job no solo evitaba hacer el mal, sino que activamente se alejaba de él. Lo rehusaba, lo rechazaba. Este es el hombre que Dios va a permitir que sea devastado, y eso es lo que hace que la historia de Job sea tan incómoda, tan perturbadora, tan necesaria. Porque la pregunta que nos acecha desde el capítulo 1 no es solo ¿por qué sufre Job? La pregunta más profunda es esta: ¿por qué Dios permite que el más justo de los hombres sea el más atacado? Sigue leyendo. Job 1, 2, 3. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. No estamos hablando de un hombre pobre que sufrió, estamos hablando del hombre más rico, más influyente, más bendecido de toda la región de Oriente. En términos modernos, Job sería multimillonario, sería el hombre en la portada de todas las revistas, el referente de éxito, y la Biblia dice que todo eso era señal de la bendición de Dios sobre su vida. Pero aquí viene algo que casi nadie nota. En Job 1, 4, 5 leemos esto: «Y sus hijos iban y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días». ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Job no solo era justo él mismo, era el sacerdote de su familia. Cada vez que sus hijos terminaban una celebración, Job se levantaba de madrugada y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, por si acaso en algún momento de alegría habían ofendido a Dios en sus corazones, por si acaso. No porque lo supiera, sino porque la posibilidad lo perturbaba. Eso es el corazón de un padre, eso es el corazón de un hombre que realmente ama a Dios, y eso
Precisamente eso es lo que va a llamar la atención del cielo y también del infierno. Ahora llegamos al momento que cambia todo, el momento que muy pocos saben explicar, el momento que ha confundido a teólogos, pastores y creyentes por miles de años. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y Satanás vino también entre ellos. Detente, lee eso de nuevo. Los hijos de Dios, en hebreo Bene Ha Elohim, seres angelicales, miembros de la corte celestial, se presentan ante Dios, y Satanás viene entre ellos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que Satanás, el adversario de Dios, el enemigo de toda justicia, tenga acceso a la presencia divina? ¿No fue echado del cielo? ¿No perdió su lugar en la gloria? Para entender esto necesitamos entender algo que la teología popular muchas veces simplifica demasiado. La expulsión de Satanás del cielo, que encontramos en Isaías 14 e implícita en Ezequiel 28, describe la caída original de Lucifer, su rebelión, su pérdida del honor y del rango que tenía. Pero eso no significa que Satanás perdió todo acceso al cielo en ese instante para siempre. El libro de Job, que muchos eruditos consideran el más antiguo de la Biblia, nos muestra algo diferente, algo más complejo, algo más perturbador. Satanás, en el período de Job, todavía tenía acceso a la presencia de Dios en calidad de acusador. La palabra hebrea Satan literalmente significa el adversario o el acusador. Y en la corte celestial que describe Job, Satanás cumple una función específica. Es el fiscal, el que presenta cargos. No es hasta el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12, que la Biblia describe la expulsión final y definitiva de Satanás del cielo. Apocalipsis 12:10 dice: «Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche». ¿Lo ves? Día y noche. Eso es lo que hacía Satanás. Acusaba, presentaba casos, se paraba frente al trono de Dios y señalaba con el dedo a los hijos de Dios. Eso era su rol en la economía espiritual antes de que fuera expulsado definitivamente. Y Job fue su caso más ambicioso. Si estás llegando hasta aquí, ya sé que esto te está impactando. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que la vida te está atacando exactamente en el momento en que más fielmente estás sirviendo a Dios? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber tu historia. Volvamos al texto. Job 1:7. Y Jehová dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Esta respuesta de Satanás es extraordinaria. No viene del infierno, no viene de algún pozo oscuro, viene de recorrer la tierra. En griego, en la traducción de la Septuaginta, la frase tiene un matiz de patrullaje, de inspección. Satanás ha estado inspeccionando la tierra, estudiando a sus habitantes, buscando oportunidades. Y esto coincide perfectamente con lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no está encadenado todavía, no está limitado todavía. Todavía tiene influencia, acceso y movimiento, y cuando Dios le pregunta de dónde viene, Satanás responde con la confianza de alguien que siente que tiene todo bajo control. Pero entonces Dios hace algo que nadie esperaba, algo que hace que toda la historia explote. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Dios menciona a Job primero. Dios es quien pone a Job sobre la mesa. Esto es absolutamente crucial para entender la historia correctamente, porque cambia toda la narrativa. No fue Satanás quien encontró a Job, fue Dios quien lo señaló. ¿Por qué haría eso Dios? ¿Por qué pondría Dios mismo a su siervo más fiel en la mira del enemigo? ¿Qué clase de Dios hace eso? Esta es la pregunta que está en el corazón del libro de Job, y si no la respondemos correctamente, todo lo demás colapsa. Satanás tiene una respuesta inmediata, y es una respuesta que revela la filosofía fundamental del enemigo sobre la fe humana. Job 1, 9, 10. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esta es la acusación más devastadora que Satanás podía hacer, y es una acusación que no va dirigida a Job, va dirigida a Dios. Satanás está diciendo: Job no te ama a ti. Job ama lo que tú le das. Tú compraste su lealtad. Su fe es transaccional. Es un negocio. Le diste riqueza, salud, familia, y por eso te sirve. Quítale todo eso y verás lo que realmente hay en ese hombre. Esta acusación tiene una lógica aplastante. Piénsalo. Si tú nunca has sufrido, si todo en tu vida ha ido bien, si Dios siempre ha respondido tus oraciones de la manera que esperabas, ¿cómo sabes que tu fe es real? ¿Cómo sabes que no estás simplemente siguiendo a Dios porque te conviene? Satanás no solo estaba atacando a Job, estaba cuestionando la posibilidad misma de una fe genuina. Estaba diciendo que el amor humano hacia Dios es siempre interesado, siempre calculado, siempre mercenario. Y Dios va a usar a Job para demostrar que Satanás estaba equivocado. Job 1:11-12. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano en él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios acepta el desafío, pero con un límite. Satanás puede tocar todo lo que Job tiene, pero no puede tocar a Job mismo. Y aquí hay algo teológicamente profundo que debemos entender. Dios no está siendo cruel. No está apostando con Job como si fuera una ficha de casino. Lo que Dios está haciendo es revelando algo que ya sabe acerca de Job, y al mismo tiempo destruyendo para siempre la filosofía de Satanás acerca de la fe humana. Dios ya sabe lo que hay en el corazón de Job. El libro de Job no es el experimento de un Dios que tiene curiosidad. Es el testimonio de un Dios que confía absolutamente en su siervo y que va a darle a ese siervo la oportunidad de demostrar ante toda la corte celestial que el amor genuino por Dios existe, y lo que viene después es brutal. Job 1:13-19. En un solo día, Job pierde todo. Primero, los sabeos atacan y roban sus bueyes y sus asnas, matan a sus criados, solo escapa uno para contarle. Mientras ese mensajero todavía está hablando, llega otro. Un fuego del cielo consumió sus ovejas y a sus pastores. Mientras ese mensajero todavía está hablando, llega otro. Los caldeos robaron sus camellos y mataron a sus servidores. Y mientras ese mensajero todavía está hablando, llega el último, el más devastador. Sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del mayor de ellos, y un gran viento sopló del desierto, golpeó los 4 ángulos de la casa, y la casa cayó sobre los jóvenes y murieron. Todos, sus 10 hijos, todos muertos en un solo día. En cuestión de horas, Job pasó de ser el hombre más bendecido de Oriente a ser un hombre sin riqueza, sin siervos y sin hijos. ¿Cuál es su reacción? Job 1:20-22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasgó su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo
volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 4 líneas. 4 líneas que representan el triunfo más monumental de la fe humana, registrado en toda la Escritura. Job no blasfemó, Job no maldijo a Dios, Job no amenazó con alejarse, Job adoró. Job reconoció la soberanía absoluta de Dios sobre su vida. Job declaró que lo que Dios da, también puede Dios quitarlo, y que en ambos casos el nombre de Dios merece ser bendecido. Satanás había perdido la primera ronda, pero la historia no termina aquí. Job 2.1-3. Llega otro día. Los hijos de Dios vuelven a presentarse ante el Señor, y Satanás vuelve entre ellos. Dios le pregunta otra vez de dónde viene. Satanás da la misma respuesta. Y entonces Dios vuelve a señalar a Job. Estas últimas 3 palabras son un escalpelo que corta hasta el hueso. Sin causa. En hebreo, kinam, sin razón, sin mérito, sin que Job lo mereciera. Dios mismo reconoce que lo que permitió que le pasara a Job no tenía ninguna causa en Job. Job no había fallado. Job no había pecado. Job no merecía lo que estaba viviendo, y sin embargo, Dios lo permitió. Esta es una de las declaraciones más honestas y más difíciles de toda la Biblia, porque destruye completamente la teología de que el sufrimiento siempre es consecuencia de algún pecado. Destruye la idea de que si estás pasando algo malo es porque fallaste en algo. Dios mismo dice, Job sufrió sin causa. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que está sufriendo sin causa aparente? ¿Cuántos de ustedes han vivido eso en carne propia? Si este video te está llegando al corazón, compártelo con alguien que lo necesite escuchar hoy. Pero Satanás no está satisfecho, tiene una respuesta. Job 2:4-5. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Piel por piel. Esta es probablemente la frase más enigmática y más reveladora que Satanás pronuncia en toda la Biblia. Es una expresión del mundo del comercio antiguo. Significa que una persona está dispuesta a sacrificar una piel para proteger la piel más valiosa. En otras palabras, Job perdió sus posesiones porque eso no lo toca directamente. Pero si tocas su cuerpo, si tocas su salud, si tocas su carne, entonces verás que se quiebra. Satanás está diciendo que Job todavía no ha sido realmente probado, porque Job todavía tiene su salud, todavía tiene su cuerpo, y según Satanás, nadie mantiene su fe cuando la enfermedad destruye el cuerpo, y Dios acepta el segundo desafío. Con un límite diferente esta vez, Satanás puede tocar el cuerpo de Job, pero no puede quitarle la vida. Job 2:7-8. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Sarna maligna. La palabra hebrea es Shejin Ra, y los comentaristas bíblicos han debatido por siglos exactamente qué enfermedad era esta. Pero lo que el texto describe es inequívoco. Llagas que cubrían todo su cuerpo, de los pies a la cabeza. Una condición tan terrible que Job tenía que rascarse con un pedazo de cerámica rota. Un hombre, que antes era el más respetado de Oriente, ahora estaba sentado en cenizas, el símbolo más profundo de la desolación y el luto en la cultura hebrea. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad, la persona más cercana a él lo ataca desde adentro. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La esposa de Job. El texto no nos da su nombre, no nos da su historia,
pero nos da sus palabras, y sus palabras son un veneno que apunta exactamente al corazón de la acusación de Satanás. ¿Por qué sigues sirviendo a Dios? ¿Para qué? Ya perdiste todo, ya estás enfermo, ya no hay nada que proteger. Maldice a Dios y muérete. Algunos teólogos han sido muy duros con la esposa de Job, acusándola de ser instrumento del diablo. Otros han sido más compasivos, señalando que ella también perdió a sus 10 hijos, que ella también vio su mundo desmoronarse, que su dolor era real, aunque sus palabras fueran equivocadas. El texto no nos da suficiente información para juzgarla completamente, pero lo que el texto sí nos da es la respuesta de Job. Job 2:10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esta es una pregunta que resuena a través de los siglos, que resuena en cada hospital, en cada cementerio, en cada noche oscura del alma. Job está articulando una teología que muy pocas personas tienen el valor de vivir, que Dios es Señor sobre todo, sobre la bendición y sobre la pérdida, sobre la salud y sobre la enfermedad, sobre la vida y sobre la muerte, y que aceptar a Dios solo cuando todo va bien no es fe, es conveniencia. Ahora llegamos a la parte del libro que más páginas ocupa y que paradójicamente es la más ignorada. Los amigos de Job. Llegan 3: Elifaz, Bildad y Zofar. Después llega un cuarto, Eliú. Pero los primeros 3 son los protagonistas del debate central, y cuando los ven de lejos, se rasgan sus mantos, echan polvo sobre sus cabezas y se sientan con él en tierra por 7 días y 7 noches sin decir una palabra, porque ven que su dolor es muy grande. 7 días en silencio. Eso es lo más sabio que estos hombres harán en toda la historia, porque en el momento en que abren la boca, todo se derrumba. Job es el primero en hablar, y lo que dice en el capítulo 3 es una de las expresiones más crudas y más honestas del dolor humano en toda la literatura universal. Job 3:3. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job maldice el día de su nacimiento, no maldice a Dios, pero maldice su existencia, pregunta por qué nació, pregunta por qué, si iba a sufrir de esta manera, no murió al salir del vientre de su madre. Esto es importante. Job no está pecando al expresar esto. La Biblia no condena a Job por este lamento. Al contrario, más adelante Dios va a vindicar a Job frente a sus amigos. Lo que Job expresa en el capítulo 3 es una emoción humana profundamente real. El deseo de que el dolor no existiera, el cansancio de seguir viviendo. ¿Y sabes qué? No eres el único que ha sentido eso. Job lo sintió, y Dios lo escuchó. Entonces empiezan los amigos, y cada uno de ellos representa una teología diferente del sufrimiento, todas equivocadas, todas insuficientes, todas incapaces de explicar lo que realmente está pasando. Elifaz, el temanita, habla primero. Su argumento central está en el capítulo 4. Elifaz dice que ha tenido una visión nocturna, una experiencia mística en la que escuchó una voz que le preguntó, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y sobre esa base, Elifaz concluye que Job debe haber pecado, que nadie sufre inocentemente, que el sufrimiento es siempre señal de falla moral. La teología de Elifaz es la más común, es la teología popular, es lo que mucha gente cree, aunque no lo diga en voz alta. Si sufres, es porque fallaste. Si estás enfermo, es porque hay pecado en tu vida. Si perdiste todo, es porque Dios te está castigando. Es una teología cruel, y Job la rechaza frontalmente. Bildad el suita es aún más directo y más cruel.
En el capítulo 8 dice algo que corta como un cuchillo. Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó a su rebelión. ¿Puedes creerlo? Sus hijos acababan de morir, y Bildad le está diciendo que probablemente fue su propio pecado lo que los mató. Zofar el Naamatita va todavía más lejos. En el capítulo 11 llega a decir que Dios, en realidad, está siendo misericordioso con Job, que si Dios lo tratara como verdaderamente merece, sería aún peor. Estos tres hombres llegan como consoladores y terminan siendo acusadores. Llegan como amigos y terminan siendo jueces. Tienen mucho conocimiento teológico y muy poca comprensión espiritual. Y Job los enfrenta uno por uno. En el capítulo 13, Job dice algo que es casi atrevido en su intensidad. Algo que pocos creyentes se atreven a pensar y mucho menos a decir. Job 13:3. Ciertamente yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Job no quiere hablar con sus amigos, quiere hablar directamente con Dios. Quiere llevar su caso al Tribunal Supremo, quiere que Dios mismo le explique lo que está pasando. Y Job 13:15 contiene uno de los versos más asombrosos de toda la Biblia. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque me mate, en él esperaré. Eso es fe en su forma más pura. No es la fe de alguien que cree que Dios le va a dar todo lo que quiere. Es la fe de alguien que ama a Dios independientemente del resultado. La fe de alguien que confía en Dios aunque no entienda a Dios. La fe que Satanás dijo que no existía. Job estaba demostrando en su cuerpo enfermo, en su luto aplastante, en su confusión absoluta, que Satanás estaba equivocado. Si este video te está impactando, suscríbete al canal ahora mismo. Cada semana estamos abriendo la Biblia de esta manera, llegando a lugares donde pocos se atreven a ir. No te pierdas los próximos videos. Pero Job también hace algo que lo distingue de sus amigos. Job hace preguntas. Job confronta a Dios. Job expresa su confusión, su angustia, su sensación de abandono. Y a lo largo de los capítulos del 3 al 31, Job dice cosas que en otro contexto podrían parecer irrespetuosas o incluso blasfemas. Job 10.13. Está hastiada mi alma de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que sobre el consejo de los impíos resplandezcas? Job le está preguntando a Dios, ¿te parece bien lo que me estás haciendo? ¿Cómo puede ser que yo, tu obra, estés destruyendo mientras que los impíos prosperan? Esta es una pregunta que tú también has hecho, tal vez no en estas palabras, pero la has hecho, y la Biblia la registra, y al final del libro, Dios no va a condenar a Job por haberla hecho. Hay un momento luminoso en medio de toda la oscuridad de Job, un momento que la teología cristiana reconoce como una de las profecías más asombrosas del Antiguo Testamento. Job 19, 25, 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré yo por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Esta declaración está en el centro del libro de Job, en el fondo de su desesperación, en el pico de su sufrimiento, rodeado por amigos que lo acusan, cubierto de llagas, sentado en cenizas. Job hace la declaración de fe más monumental de toda la narrativa. Yo sé que mi Redentor vive. La palabra hebrea para Redentor aquí es Goel. En la cultura hebrea, el Goel era el pariente redentor, el familiar más cercano que tenía la obligación de rescatar a un miembro de la familia en situación de deuda, esclavitud o necesidad extrema. Era el que compraba de vuelta lo que se había perdido.
Job estaba diciendo, hay alguien que va a venir a rescatarme. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo sé. Sé que vive y sé que al final, aunque mi cuerpo se destruya, yo lo voy a ver con mis propios ojos. Para un cristiano, la conexión con Jesús es inevitable e ineludible. Cristo es el Goel definitivo, el Redentor que vino a comprar de vuelta lo que se había perdido, que pagó la deuda que no podíamos pagar, que se levantó del polvo de la muerte para vivir para siempre. Job lo vio desde lejos, desde el dolor, desde la ceniza, y creyó. Pero antes de llegar al desenlace necesitamos hablar de Eliú. Eliú es el cuarto participante en el debate. Es más joven que los otros tres, y por eso ha esperado que ellos terminaran antes de hablar. Pero cuando ve que los tres amigos no han podido responder a Job, se enoja. Y su enojo es doble. Se enoja con Job porque lo percibe justificándose a sí mismo en lugar de justificar a Dios. Y se enoja con los tres amigos porque no han dado una respuesta verdadera al sufrimiento de Job. Lo que Eliú aporta es una perspectiva diferente. No dice que Job sufrió por pecado. En cambio, dice que el sufrimiento puede ser una forma en que Dios habla. Que Dios habla de una manera y de otra, aunque el hombre no lo perciba. Que puede hablar en sueños, en visiones nocturnas, en el dolor, en la enfermedad, y que el propósito no es destruir al hombre, sino salvarlo. Job 33.14-18. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres, y les señala su consejo para apartar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Eliú no tiene la respuesta completa, pero está más cerca que los otros tres, porque al menos está señalando que el sufrimiento puede tener un propósito que va más allá del castigo, que Dios puede usar el dolor para comunicar, para moldear, para preservar. Pero incluso Eliú no tiene acceso al secreto que nosotros como lectores hemos tenido desde el capítulo 1, que Job está en medio de una batalla cósmica, que su sufrimiento está demostrando algo fundamental sobre la naturaleza de la fe, que su resistencia está destruyendo uno de los argumentos más antiguos del enemigo. Job no sabe nada de eso, y eso hace que su fe sea aún más impresionante. Y entonces Dios habla. Job 38.1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo, un torbellino, una tormenta. Dios no llega en paz y tranquilidad a responder las preguntas de Job. Llega en el poder de la tempestad. Y lo que dice durante 4 capítulos completos, del 38 al 41, es diferente a todo lo que esperaríamos. Dios no responde las preguntas de Job. Dios no explica por qué sucedió lo que sucedió. Dios no revela la conversación con Satanás. Dios no da un tratado filosófico sobre el sufrimiento. En cambio, Dios hace preguntas, y esas preguntas son de una magnitud tan aplastante que hacen que la pregunta de Job, aunque sea válida y real, quede en perspectiva. Job 38.27. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esta pregunta no es un insulto, no es un Dios irritado aplastando a un hombre pequeño. Es un Dios que está ayudando a Job a recalibrar su perspectiva, que está diciéndole, hay cosas que están sucediendo a una escala tan vasta, a una profundidad tan insondable, que tu mente humana no puede contenerlas.
no porque seas inferior, sino porque eres finito, y yo soy infinito. Las preguntas siguen. ¿Has entrado a los tesoros de la nieve? ¿Puedes atar las cadenas de las Pléyades? ¿Puedes desatar los lazos de Orión? ¿Conoces las ordenanzas del cielo? ¿Pusiste la ley a las nubes? Cada pregunta abre una ventana hacia una realidad tan vasta que la mente se marea. Y en el centro de toda esa vastedad, Job está sentado en su ceniza con sus llagas y sus preguntas. Y en lugar de sentirse aplastado, algo en Job se abre. Job 40.3:5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no lo haré más. Y después en los capítulos 42:1-6, Job responde con la declaración más profunda de todo el libro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta línea es la clave de todo el libro. Antes del sufrimiento, Job conocía a Dios de referencia, de tradición, de lo que le habían dicho, de lo que había aprendido. Pero después del sufrimiento, después de haber sido despojado de todo, después de haber llegado al fondo absoluto de su humanidad, Job conoce a Dios de manera directa, personal, íntima. El sufrimiento no destruyó a Job. El sufrimiento fue el camino que llevó a Job a una experiencia de Dios que nunca hubiera tenido en la comodidad de sus 7,000 ovejas y sus 10 hijos. Y ahora viene el desenlace, el final que pocos esperan. Dios habla a Elifaz, el primero de los 3 amigos, y le dice algo devastador. Job 42:7. Y fue que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi furor se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Los amigos de Job, los que tenían todas las respuestas teológicas, los que citaban la ley y la tradición, los que argumentaban con lógica y con doctrina, estaban equivocados. Y Dios lo dice directamente. Job, que había cuestionado a Dios, que había clamado en la angustia, que había expresado su confusión y su dolor sin filtros, habló lo recto de Dios. Esto es revolucionario. Dios prefiere la honestidad quebrantada de Job a la ortodoxia fría de sus amigos. Dios valora más la autenticidad del dolor que la corrección doctrinal sin compasión. Dios les dice a los amigos que van a tener que pedirle a Job que ore por ellos. Y solo por la oración de Job, Dios no los tratará conforme a su insensatez. ¿Estás recibiendo esto? Deja un comentario con lo que más te está impactando de esta historia. Tu respuesta puede ayudar a alguien más que está pasando por algo difícil en este momento. Y entonces la restauración. Job 42:10-17. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios restaura a Job al doble, no al mismo nivel que antes, al doble. 14,000 ovejas donde antes tenía 7,000, 6,000 camellos donde antes tenía 3,000. Pero hay algo curioso en la restauración. Sus hijos. Antes tenía 10 hijos. Después de la restauración tiene 10 hijos. 7 varones y 3 hembras. Exactamente los mismos números. Pero no era el doble. Antes tenía 10 y después tiene 10. ¿Dónde está el doble? Los comentaristas señalan algo hermoso aquí. A diferencia de sus animales y sus posesiones, sus primeros 10 hijos no desaparecieron. Murieron,
pero están con Dios, siguen existiendo. Así que en realidad, Job tiene 20 hijos, 10 en la tierra y 10 en el cielo. El libro termina con Job viviendo 140 años después de su prueba, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y muere viejo y lleno de días. Ahora bien, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Cuáles son las verdades que el libro de Job nos deja grabadas? La primera verdad es esta: el sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado. Esta es la lección más directa del libro y una de las más necesarias. Job 1:8 establece que Job era perfecto y recto, y al final de la historia, Dios mismo confirma que Job habló lo recto. El sufrimiento de Job no era un castigo, era una plataforma. Si estás pasando por algo difícil ahora mismo y alguien te dice que es porque fallaste, que es por falta de fe, que si creyeras más Dios lo arreglaría, esa persona está repitiendo la teología de Elifaz, de Bildad y de Zofar, y Dios mismo dijo que esa teología estaba equivocada. La segunda verdad: el universo tiene dimensiones que no podemos ver. Detrás de la historia de Job hay una realidad espiritual que Job no conocía. Había una conversación en el cielo que Job nunca escuchó. Había una batalla cósmica de la que Job era el centro sin saberlo. Y sin ese contexto, su sufrimiento era completamente incomprensible. Efesios 6:12 lo dice con precisión: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que ves no es todo lo que hay. Siempre hay más. Siempre hay una dimensión que escapa a tus ojos y que Dios está manejando con una soberanía que va más allá de tu comprensión. La tercera verdad: la fe genuina existe y Satanás está equivocado. Satanás dijo que nadie ama a Dios por nada, que todo amor humano hacia Dios es interesado, transaccional, mercenario. Job demostró que Satanás estaba mintiendo. Job amó a Dios cuando lo perdió todo. Job adoró cuando le dijeron que sus hijos habían muerto. Job declaró que su Redentor vivía mientras estaba cubierto de llagas en una pila de cenizas. Eso es fe real. Y si tú también has seguido a Dios en la tormenta, si también has adorado en la pérdida, si también has confiado cuando no entendías, tú también estás demostrando que Satanás miente. La cuarta verdad: Dios valora la honestidad sobre la religiosidad. Los amigos de Job hablaron con exactitud doctrinal, citaron principios correctos, defendieron la justicia de Dios con argumentos bien construidos, y Dios dijo que estaban equivocados. Job habló desde el dolor, desde la confusión, desde la angustia, y Dios dijo que Job habló lo recto, no porque las emociones de Job fueran siempre teológicamente perfectas, sino porque Job era genuino. Job hablaba desde su corazón real, no desde una performance religiosa, y Dios prefiere eso siempre. La quinta verdad: el encuentro con Dios en el sufrimiento produce una intimidad que la prosperidad no puede dar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job conocía a Dios antes de su prueba, pero no lo conocía así. El sufrimiento lo llevó a un nivel de encuentro con la realidad de Dios que ninguna bendición, por grande que fuera, habría producido. Eso no significa que debemos buscar el sufrimiento, pero sí significa que cuando el sufrimiento llega, puede ser el umbral de la revelación más profunda que hayas tenido de Dios. Y ahora llegamos a la pregunta que abrió este video, la pregunta que no hemos respondido directamente todavía. ¿Por qué Satanás pudo entrar al cielo y hablar con Dios? La respuesta más completa que el libro de Job nos da es esta: porque en ese período de la historia, Satanás cumplía todavía una función en la economía divina como acusador. Tenía acceso a la corte celestial, tenía el derecho,
dentro de los límites que Dios establecía, de presentar cargos contra los hijos de Dios. Pero ese acceso nunca fue ilimitado. Siempre estuvo sujeto a la soberanía de Dios. Cuando Dios dijo, hasta aquí, Satanás no pudo ir más lejos. Cuando Dios dijo, no pongas tu mano en él, Satanás respetó ese límite, aunque lo odiara. Y ese acceso terminó. En la cruz de Cristo, Satanás fue despojado definitivamente de su posición como acusador. Colosenses 2:15 dice que Dios despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Apocalipsis 12:10-11 describe la expulsión final de Satanás del cielo y lo conecta directamente con la sangre del Cordero y con el testimonio de quienes no amaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, lo que Job demostró con su vida, que el amor genuino por Dios existe y sobrevive al sufrimiento, es exactamente lo que la Biblia describe como el arma con la que Satanás es vencido. La sangre de Cristo cubre el pecado. El testimonio personal demuestra que Satanás miente. Tú eres parte de esa victoria cada vez que adoras a Dios en medio del dolor. Cada vez que confías cuando no entiendes, cada vez que, como Job, pones tu mano sobre tu boca ante la majestad de Dios y dices, tú sabes lo que yo no sé. El libro de Job no termina con respuestas filosóficas perfectas sobre el problema del mal. Termina con una experiencia. Termina con Job cara a cara con el Dios vivo, transformado, restaurado, con una comprensión de Dios que nunca hubiera alcanzado de otro modo. Y eso es lo que Dios ofrece en el sufrimiento. No siempre explicaciones, no siempre justificaciones, pero sí su presencia, su realidad, su voz que habla desde el torbellino y dice, yo estoy aquí, yo estoy en control. Yo sé cosas que tú no sabes, y yo cuido de ti con una fidelidad que ninguna prueba puede destruir. Si hoy estás en tu propia versión del estercolero de Job, si hoy estás rascándote las llagas con un tiesto mientras el mundo a tu alrededor se ha derrumbado, recibe esto. Dios sabe tu nombre. Dios ha señalado hacia ti y ha dicho, mira a mi siervo. Y la prueba que estás viviendo no es señal de que Dios te olvidó. Puede ser señal de que Dios confía en ti para demostrar algo que el universo entero necesita ver. Tu fe en medio del dolor tiene resonancia cósmica. No lo abandones. Cuéntame en los comentarios. ¿Hubo algún momento de tu vida en que, como Job, sentiste que lo habías perdido todo, pero que sin embargo encontraste a Dios de una manera más real que nunca? Tu testimonio puede ser el ancla que alguien más necesita hoy. Comparte tu historia. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no juega. Aquí la Biblia se abre de verdad. Si quieres seguir explorando los libros más profundos, los personajes más complejos, las preguntas más difíciles de la Escritura, dale clic al siguiente video que aparece en pantalla ahora mismo. Te lo digo. Lo que viene es todavía más poderoso que lo que acabas de escuchar. Nos vemos adentro.